El evento fue cancelado en el último minuto, y volví a casa más temprano. En el portón estaba mi nieta de 8 años, llorando y suplicando que me fuera antes de que mi hijo volviera del trabajo. Cuando le pregunté qué estaba pasando, ella susurró temblando: «Abuela, si prometes no contarle a nadie, te muestro una cosa». Lo que vi a través de esa ventana destrozó todo lo que yo creía saber sobre mi familia. Y me hizo entender que llevaba meses viviendo en una trampa. Me llamo Rosalía, tengo 68 años, y esa tarde de jueves debería haber estado en la ceremonia de aniversario de la parroquia durante al menos 3 horas. Había planchado mi vestido color marfil, me había arreglado el cabello, y estaba lista para salir cuando sonó el teléfono. Cancelado. Una tubería rota había inundado el salón. Volví a guardar mi bolso, me quité los zapatos, y pensé que aprovecharía para descansar un poco. Nunca imaginé que esa cancelación me salvaría de perder absolutamente todo. Llegué a la casa alrededor de las 3 de la tarde, 2 horas antes de lo planeado. La calle estaba vacía, el sol todavía brillaba con fuerza, y todo parecía normal. Estacioné mi viejo auto y caminé hacia el portón con las llaves en la mano. Pero entonces la vi. Lilia estaba sentada en los escalones del porche. Su uniforme escolar estaba arrugado, tenía las rodillas sucias, pero lo que me partió el alma fue su rostro. Tenía los ojos rojos, hinchados, la cara llena de lágrimas frescas. Y cuando me vio llegar, no corrió a abrazarme como siempre hacía. Se puso de pie de un salto, con expresión de puro terror. «Abuela, no», dijo con voz entrecortada, mirando nerviosamente hacia la puerta de la casa. «Abuela, tienes que irte. Por favor. Vete antes de que papá llegue». Sentí que el mundo se detenía. Mi nieta, la niña que yo había cuidado desde el día en que nació, me estaba rogando que me fuera de mi propia casa. «Lilia, ¿qué pasó?». Me arrodillé frente a ella, tomándola de los hombros. «¿Quién te hizo llorar? ¿Estás herida?». Ella negó con la cabeza, pero el miedo en sus ojos era tan real que sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Miró hacia la ventana del comedor, luego hacia la calle, como si esperara que alguien apareciera en cualquier momento. «Si te quedas», susurró, «mamá va a enojarse mucho. Y papá también. Dijeron que hoy no deberías estar aquí. Dijeron que tenían que hacer algo importante». «Algo importante». Las palabras quedaron flotando en el aire caliente de la tarde, cargadas de un significado que yo todavía no comprendía, pero que ya me estaba envenenando por dentro. «¿Qué cosa importante, mi amor?». Intenté mantener la voz calmada, pero mis manos temblaban. Lilia me miró con esos ojos enormes llenos de lágrimas, y lo que dijo después hizo que todo mi cuerpo se pusiera rígido. «Si prometes no contarle a nadie», murmuró tan bajo que tuve que acercarme más, «te muestro una cosa. Pero tienes que jurarme que no dirás nada, abuela. Si mamá descubre que te conté, me va a castigar». Le juré. Le juré con cada fibra de mi ser porque vi el terror genuino en el rostro de esa niña. Y porque algo dentro de mí, algún instinto primitivo de supervivencia, me gritaba que necesitaba saber qué estaba pasando en esa casa. En mi casa. Lilia me tomó de la mano, su pequeña palma sudada y temblorosa, y me llevó hacia un costado de la construcción. Allí hay una ventana del comedor que siempre dejamos entreabierta para que circule el aire. Las cortinas color crema estaban corridas, pero no completamente. Había un espacio pequeño, apenas suficiente para ver hacia adentro. «Escucha», susurró Lilia, señalando la ventana. «Ella está hablando con el tío Moisés otra vez». Me acerqué despacio, conteniendo la respiración. Y entonces la escuché. La voz de Soraya, mi nuera, hablando por teléfono. Pero no era la voz que yo conocía. No era el tono dulce y controlado que usaba conmigo todos los días. Era algo completamente diferente. Era hielo puro mezclado con veneno. «Ya te dije que todo está saliendo perfecto, Moisés», decía entre risas crueles. La vieja está cada vez más confiada. No sospecha absolutamente nada. El mundo se detuvo. Mi corazón dejó de latir por un segundo completo. La vieja estaba hablando de mí. «En 2 semanas como máximo tenemos todo listo», continuó Soraya, y pude escuchar el sonido de sus pasos caminando de un lado a otro de la sala. «El doctor Medina ya tiene los papeles preparados. Solo necesitamos un par de episodios más que podamos grabar, y después la declaramos incapaz».
Es más fácil de lo que pensábamos. Sentí que mis piernas iban a ceder. Lilia me sostuvo del brazo con todas sus fuerzas, mirándome con esos ojos que parecían disculparse por mostrarme la verdad. Incapaz, repetí en un susurro ahogado. ¿Qué significa eso? No lo sé, dijo Lilia con lágrimas rodando por sus mejillas. Pero mamá dice que después de eso, tú tendrás que irte a un lugar para viejitos. Y que la casa será solo de ellos. La casa. Mi casa. La casa que yo pagué con el último dinero que me quedaba en este mundo. Volví a mirar por la ventana. Soraya seguía hablando, completamente ajena a que yo estaba ahí, escuchando cada palabra que sellaba mi destino. Miguel no va a decir nada, continuó con ese tono que me revolvía el estómago. Ya sabes cómo es. Hace todo lo que yo le digo. Además, él también está cansado de mantenerla. Dice que su pensión apenas alcanza para sus propios gastos, y que es una carga. Una carga. Mi hijo pensaba que yo era una carga. De repente, todas las pequeñas señales que había ignorado durante meses comenzaron a cobrar sentido. Los silencios incómodos. Las miradas que Miguel y Soraya intercambiaban cuando yo entraba a una habitación. La forma en que dejaron de incluirme en las conversaciones familiares. Como Soraya empezó a tratarme más como empleada que como parte de la familia. ¿Desde cuándo escuchas estas conversaciones? Le pregunté a Lilia, tratando de mantener la voz estable. Desde hace 3 semanas, respondió limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. Al principio no entendía de qué hablaban. Pero hace unos días escuché tu nombre, y me asusté. 3 semanas. Llevaban 3 semanas planeando esto. Tal vez más. ¿Y tu papá? La pregunta me quemaba en la garganta. Tu papá también habla de esto. Lilia bajó la mirada, y esa fue toda la respuesta que necesité. Soraya seguía hablando por teléfono, completamente confiada, completamente segura de que su plan era perfecto. Y yo me quedé ahí, del otro lado de esa ventana, sintiendo como todo mi mundo se desmoronaba. Porque yo lo había dado todo por esta familia. Todo. Cada centavo. Cada gota de sudor. Cada sacrificio. Cuando mi esposo murió hace 20 años, Miguel apenas tenía 15. Trabajé turnos dobles en la fábrica textil para que pudiera estudiar. Vendí la casa donde habíamos sido felices para pagar su universidad. Viví en un apartamento diminuto comiendo lo mínimo para que a él nunca le faltara nada. Y cuando se graduó y conoció a Soraya, yo estaba tan feliz. Pensé que mi sacrificio había valido la pena. Cuando me pidieron ayuda para comprar esta casa, vendí el terreno que mi esposo me dejó. $50,000. Mi única herencia. Mi único patrimonio. Se lo di todo sin pensarlo 2 veces. Vas a vivir con nosotros para siempre, mamá, me había dicho Miguel con lágrimas en los ojos. Nunca estarás sola. Te lo prometo. Y ahora, 6 años después, estaba escuchando cómo planeaban declararme demente para robarme lo poco que me quedaba y encerrarme en algún asilo barato. Abuela, susurró Lilia tomándome de la mano nuevamente. Por favor, vete antes de que regresen. No quiero que te pase nada malo. La miré. Esa niña de 8 años era la única persona en esta casa que todavía me quería. La única que había tenido el valor de advertirme. Y en ese momento tomé una decisión. No iba a confrontarlos. Todavía no. Porque si algo había aprendido en 68 años de vida es que la verdadera venganza no se sirve caliente. Se sirve fría, calculada, y con pruebas que no puedan refutar. Tranquila, mi cielo, le dije acariciando su cabello. Voy a irme. Pero necesito que me hagas un favor muy grande. Necesito que sigas siendo mis ojos y mis oídos. Ella asintió, limpiándose las lágrimas. Subí a mi auto y me fui. Pero mientras conducía por esas calles que conocía de memoria, algo ardía dentro de mí. No era tristeza. No todavía. Era algo mucho más peligroso. Era la furia silenciosa de alguien que finalmente ha despertado. Conduje sin rumbo fijo durante casi 1 hora, con las manos apretando el volante hasta que los nudillos se me pusieron blancos. Las palabras de Soraya seguían resonando en mi cabeza como un martillo golpeando metal. La vieja está cada vez más confiada. No sospecha absolutamente nada. Cada sílaba era una puñalada.
Cada risa suya que recordaba era veneno puro en mis venas. Pero lo que más me dolía, lo que verdaderamente me estaba destrozando por dentro, era saber que Miguel lo sabía. Mi hijo. El niño que cargué en mi vientre. El niño al que alimenté con mi propio cuerpo cuando no teníamos dinero ni para leche. El niño por el que vendí mi alma al diablo si hubiera sido necesario. Ese niño ahora era un hombre que me llamaba carga. Terminé estacionando frente a un pequeño café en el centro, uno de esos lugares viejos donde todavía sirven el chocolate caliente en tazas de cerámica gruesa. Necesitaba pensar. Necesitaba calmarme antes de hacer algo estúpido. Entré y pedí un café solo, aunque sabía que mi estómago vacío no lo recibiría bien. Me senté en una mesa del fondo, lejos de las ventanas, y saqué mi teléfono con manos temblorosas. Tenía que llamar a alguien. Pero, ¿a quién? No tenía muchos amigos. Después de mudarme con Miguel y Soraya, había perdido contacto con la mayoría de las personas que conocía. Ellos siempre tenían alguna excusa para que no saliera. Que si estaba muy cansada. Que si el clima estaba feo. Que si Lilia me necesitaba. Poco a poco me habían aislado, y yo ni siquiera me había dado cuenta. ¡Qué idiota había sido! Entonces recordé a Fabiola, mi vecina de hace años, cuando todavía vivía en el apartamento pequeño. Habíamos sido muy cercanas, y aunque ya no nos veíamos seguido, ella siempre me mandaba mensajes en Navidad y en mi cumpleaños. Busqué su número en mis contactos y marqué antes de poder arrepentirme. Rosalía. Su voz sonó sorprendida pero cálida. Ay, amiga, qué milagro que me llames. ¿Cómo estás? Y ahí, sentada en ese café casi vacío, con el teléfono pegado a mi oreja y la taza de café enfriándose frente a mí, me derrumbé. Le conté todo. Cada palabra que había escuchado. Cada plan que Soraya y ese tal Moisés estaban tramando. El miedo en los ojos de Lilia. La traición de Miguel. Todo salió como un torrente que había estado conteniendo durante demasiado tiempo. Fabiola me escuchó en silencio, solo interrumpiendo de vez en cuando con murmullos de incredulidad. Cuando terminé, hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Rosalía, dijo finalmente, y su voz había cambiado por completo. Ya no era dulce ni compasiva. Era dura, firme, llena de determinación. Escúchame muy bien. No puedes volver a esa casa todavía. No hasta que tengamos un plan. Pero Fabiola, ¿qué voy a hacer? Todo mi dinero se fue en comprar esa casa. No tengo ahorros. Mi pensión apenas alcanza para mis medicinas. Por eso mismo no puedes dejar que te declaren incapaz, respondió con urgencia. Si hacen eso, pierdes control sobre todo. Tu pensión, tus documentos, tus decisiones. Te encerrarían en cualquier lugar horrible y se quedarían con lo poco que tienes. No vamos a permitir que eso pase. El nudo en mi garganta se apretó. No sé ni por dónde empezar. Yo sí, dijo Fabiola, y pude escuchar que estaba escribiendo algo del otro lado. Mi sobrino es abogado. Se especializa en casos de abuso familiar y fraude. Dame un par de horas para contactarlo y preparar una reunión. Mientras tanto, tú necesitas actuar como si nada hubiera pasado. ¿Qué? El café casi se me cae de las manos. ¿Quieres que vuelva ahí y finja que no sé nada? Exactamente, respondió Fabiola con firmeza. Rosalía, si los confrontas ahora, van a apurar su plan. Van a esconder evidencias. Van a inventar alguna emergencia para encerrarte antes de que puedas defenderte. Necesitamos tiempo para armar una estrategia legal sólida. Pero para eso, ellos tienen que seguir creyendo que eres una viejita indefensa que no sospecha nada. Sus palabras se clavaron en mi pecho como agujas. Una viejita indefensa. ¿Era así como me veían? ¿Era así como me había vuelto sin darme cuenta? No sé si pueda hacerlo, admití con la voz quebrada. No sé si pueda mirarlos a la cara y fingir que todo está bien. Sí puedes, insistió Fabiola. Porque eres más fuerte de lo que ellos creen. Has sobrevivido a cosas peores. Perdiste a tu esposo y sacaste adelante a tu hijo sola. Trabajaste hasta los huesos para darle una vida mejor. Esto no es diferente. Es solo otra batalla. Y esta vez, no vas a perder. Cerré los ojos, dejando que sus palabras me penetraran. Tenía razón.
Había sobrevivido a cosas peores. Había enterrado al amor de mi vida y aún así me había levantado cada mañana. Había trabajado turnos de 12 horas con las manos agrietadas y la espalda destrozada sin quejarme. Había vendido todo lo que tenía sin pensarlo 2 veces por mi hijo. Y ahora ese mismo hijo quería robarme hasta mi dignidad. Está bien, dije finalmente, limpiándome las lágrimas con una servilleta de papel. Voy a hacerlo. Pero necesito que esa reunión con tu sobrino sea pronto. No sé cuánto tiempo tengo antes de que ejecuten su plan. Mañana mismo, prometió Fabiola. Te mando la dirección por mensaje. Y Rosalía, una cosa más. Empieza a documentar todo. Si Soraya o Miguel dicen o hacen algo sospechoso, anótalo. Con fecha y hora. Si puedes grabar conversaciones sin que se den cuenta, hazlo. Vamos a necesitar todas las pruebas posibles. Colgamos y me quedé sentada ahí, mirando el café frío en mi taza. Grabar conversaciones. Documentar. Fingir. Convertirme en una espía en mi propia casa. La ironía era tan amarga que casi me hizo reír. Pero no había tiempo para autocompasión. Si quería sobrevivir a esto, tenía que ser más inteligente que ellos. Más astuta. Más paciente. Miré la hora en mi teléfono. 5:30 de la tarde. Miguel llegaría del trabajo en cualquier momento. Soraya esperaría que yo estuviera en la ceremonia de la parroquia hasta las 6. Tenía tiempo de regresar y actuar como si recién hubiera llegado. Pagué el café, dejando un par de dólares de propina sobre la mesa, y salí a la calle. El sol empezaba a bajar, tiñendo el cielo de naranja y rosa. Era un atardecer hermoso, de esos que antes me hacían sentir en paz. Ahora solo me recordaba que el tiempo se estaba agotando. Conduje de regreso a la casa con el corazón martillando en mi pecho. Cada semáforo en rojo era una eternidad. Cada cuadra que avanzaba me acercaba más a tener que enfrentar a las personas que querían destruirme. Pero Fabiola tenía razón. No podía dejarle saber que yo sabía. Tenía que ser invisible. Insignificante. Exactamente lo que ellos esperaban. Cuando llegué, el auto de Miguel ya estaba en la entrada. Maldije por lo bajo. Llegué tarde. Respiré profundo 3 veces, ensayando mentalmente lo que iba a decir, y bajé del auto con mi bolso en la mano. Abrí la puerta principal y el olor a comida recién hecha me golpeó. Soraya estaba en la cocina, preparando la cena como si nada. Como si no hubiera estado planeando mi encierro apenas unas horas antes. Me vio entrar y me regaló una sonrisa perfecta, de esas que ahora reconocía como completamente falsas. Rosalía, llegaste, dijo con ese tono dulce que me revolvía el estómago. ¿Cómo estuvo la ceremonia? Tragué saliva, forzando una sonrisa que esperaba se viera natural. Se canceló, respondí dejando mi bolso en el sofá. Una tubería se rompió y el salón se inundó. Así que estuve dando vueltas por ahí, aproveché para hacer unas compras. Mentira. Pero una mentira necesaria. Qué lástima, dijo Soraya, aunque en sus ojos no había ni una pizca de compasión genuina. Bueno, al menos llegaste a tiempo para la cena. Hice pollo al horno. Miguel apareció desde el pasillo, aflojándose la corbata. Me miró apenas un segundo antes de desviar la vista. Ni siquiera un saludo. Ni siquiera un hola, mamá, ¿cómo estás? Solo indiferencia pura. Voy a cambiarme, murmuró pasando de largo hacia su habitación. Me quedé ahí parada en medio de la sala, viendo cómo mi hijo me ignoraba como si yo fuera un mueble más. Y algo dentro de mí, algo que había estado dormido durante años, comenzó a despertar. No era tristeza. No era dolor. Era furia. Furia fría y calculada. Si ellos querían jugar, yo jugaría. Pero esta vez, las reglas serían mías. Esa noche durante la cena, me obligué a masticar cada bocado de pollo aunque sabía a cartón en mi boca. Me obligué a sonreír cuando Soraya preguntó si la comida estaba buena. Me obligué a asentir cuando Miguel habló sobre su día en la oficina, como si yo realmente le importara. Cada segundo en esa mesa era una tortura. Cada palabra falsa que salía de sus labios era un cuchillo girando en mi espalda. Pero mantuve la máscara puesta. Porque ahora yo también sabía jugar este juego. Lilia comía en silencio, empujando los guisantes de un lado a otro de su plato.
De vez en cuando levantaba la vista hacia mí con esos ojos cargados de preocupación. Yo le guiñé un ojo discretamente, intentando transmitirle que todo estaría bien. No estaba segura de si era verdad, pero esa niña no merecía cargar con el peso de este infierno. Rosalía, dijo Soraya de repente, y su tono era peligrosamente casual. He notado que últimamente te ves un poco cansada. ¿Has estado durmiendo bien? Ahí estaba. El primer movimiento. La primera semilla que intentaban plantar para su narrativa de demencia. Duermo bien, respondí con tranquilidad, tomando un sorbo de agua. Aunque a mi edad, ya sabes, el cuerpo no es el mismo. Claro, claro, continuó ella, intercambiando una mirada rápida con Miguel. Es que ayer te llamé 3 veces para preguntarte dónde habías dejado las llaves del auto, y no contestaste. Me tenías preocupada. Mentira. Yo había estado en casa toda la tarde del día anterior, y mi teléfono nunca sonó. Pero ahora entendía lo que estaban haciendo. Estaban construyendo un historial falso de olvidos y confusiones que luego usarían como evidencia. ¿En serio? Fingí sorpresa, frunciendo el ceño. ¡Qué extraño! Tal vez no escuché el teléfono. Estaba en el jardín podando las plantas. ¿Ves?, dijo Soraya mirando a Miguel con expresión de preocupación fingida. Te dije que deberíamos hablar con ella sobre esto. Miguel asintió, pero no me miraba a los ojos. Cobarde. Ese era mi hijo ahora. Un cobarde que dejaba que su esposa hiciera el trabajo sucio. No es nada grave, mamá, dijo finalmente, y la palabra mamá sonó hueca en su boca. Solo queremos asegurarnos de que estés bien. Tal vez deberías hacerte un chequeo médico. Ya sabes, de rutina. Un chequeo médico. Con el doctor Medina que Soraya había mencionado en su llamada. El que ya tenía los papeles preparados para declararme incapaz. No iba a caer en esa trampa. Me hice exámenes hace 3 meses, respondí con calma. El doctor Fuentes dijo que estoy perfectamente sana para mi edad. Presión normal, azúcar normal, todo en orden. Vi un destello de frustración cruzar el rostro de Soraya, pero lo disimuló rápidamente con una sonrisa. Bueno, nunca está de más una segunda opinión, insistió. Conozco a un doctor muy bueno que podría verte. Sin costo, es amigo de la familia. Apuesto a que sí. Amigo de la familia. Cómplice del fraude era la palabra correcta. Lo pensaré, dije sin comprometerme a nada. Ahora si me disculpan, estoy cansada. Me voy a dormir temprano. Me levanté de la mesa, llevé mi plato al fregadero, y caminé hacia mi habitación sintiendo sus miradas clavadas en mi espalda. Una vez dentro, cerré la puerta con seguro, algo que nunca había hecho antes, y me dejé caer en la cama con el corazón acelerado. Saqué mi teléfono y vi un mensaje de Fabiola. Reunión mañana 10 de la mañana. Dirección, Avenida Libertad 445, Oficina 302. Abogado Elías Romero. Lleva todos los documentos que tengas sobre la casa y tu pensión. Elías Romero. Ese nombre se convirtió en mi tabla de salvación. Respondí confirmando mi asistencia y me puse a buscar todos los papeles importantes que guardaba en el cajón de mi mesita de noche. Escrituras, recibos de transferencias bancarias, el documento donde constaba que yo había puesto $50,000 para la compra de esta casa. Todo estaba ahí, guardado celosamente porque alguna parte de mí, incluso entonces, sabía que algún día podría necesitarlo. Esa noche no pude dormir. Cada ruido en el pasillo me ponía en alerta. Cada crujido de la madera me hacía pensar que alguien estaba intentando entrar. La paranoia era un veneno lento, pero no podía evitarlo. Ahora sabía que en esta casa había personas que querían hacerme daño, y cada sombra se había vuelto una amenaza. A las 3 de la madrugada, escuché voces, bajitas, susurradas, viniendo de la habitación de Miguel y Soraya. Me levanté descalza, abrí mi puerta con cuidado de que no rechinara, y caminé por el pasillo oscuro hasta quedar cerca de su cuarto. La puerta estaba entreabierta a apenas un par de centímetros. No podemos apurarnos, decía Soraya con tono impaciente. Moisés dice que necesitamos al menos 2 semanas más de documentación. Videos, testimonios de vecinos diciendo que ella está confundida, ese tipo de cosas. ¿Y si se da cuenta? La voz de Miguel sonaba insegura, débil.
Hoy en la cena se puso un poco defensiva cuando le sugeriste lo del doctor. No se va a dar cuenta, respondió Soraya con desprecio. Es una vieja, Miguel. Confía demasiado en ti. Cree que nunca le harías daño. El silencio que siguió fue peor que cualquier insulto. Porque Miguel no la contradijo. No defendió mi inteligencia. No defendió mi confianza en él. Simplemente se quedó callado, y ese silencio era su complicidad. Mañana voy a empezar a grabar con mi teléfono, continuó Soraya. Pequeños momentos donde parezca confundida. Le voy a hacer preguntas repetitivas, le voy a mostrar objetos y decir que me preguntó por ellos 3 veces. Voy a construir una evidencia tan sólida que ningún juez va a dudar. ¿Y después? Preguntó Miguel. Después de que la declaren incapaz. Después la mandamos al asilo San Rafael. Cuesta $300 al mes. Es barato y está fuera de la ciudad. Nadie va a visitarla ahí. Y nosotros nos quedamos con su pensión, que son casi $1,200 mensuales. Más lo que podamos vender de sus cosas. $1,200. Mi pensión completa. El dinero que yo ganaba después de 40 años trabajando en esa maldita fábrica que me destrozó la espalda y las manos. Ellos querían quedarse con cada centavo mientras me pudrían en algún lugar inmundo. No sé, Soraya, murmuró Miguel, y por un segundo, solo por un maldito segundo, pensé que iba a recapacitar. Es mi madre. Y por eso mismo, respondió ella con frialdad, deberías querer lo mejor para ella. Un lugar donde esté cuidada, donde no tenga que preocuparse por nada. Piénsalo como un favor que le estás haciendo. Un favor. Llamaban favor a robarme mi libertad, mi dinero, mi dignidad. Además, agregó Soraya, y su voz se volvió más suave, más manipuladora, piensa en Lilia. Necesita su propio cuarto. Está creciendo. No puedes seguir compartiendo espacio con tu madre para siempre. Y nosotros necesitamos ese dinero extra. Sabes que mi sueldo no alcanza para todo lo que queremos. Ahí estaba. La verdad desnuda. No era por mi bien. Era por dinero. Por comodidad. Por egoísmo puro y simple. Me alejé de esa puerta antes de que pudiera escuchar más. Regresé a mi habitación con las piernas temblando y me senté en la cama abrazándome a mí misma. Las lágrimas finalmente llegaron, silenciosas y ardientes, rodando por mis mejillas como ríos de dolor. Lloré por el hijo que había criado. Lloré por los años que había desperdiciado creyendo que era amada. Lloré por la ingenua que fui al confiar ciegamente. Pero más que nada, lloré de rabia. Una rabia tan profunda y tan pura que me quemaba las entrañas. Cuando amaneció, ya no quedaban lágrimas. Solo quedaba determinación. Me vestí con cuidado, eligiendo ropa simple pero presentable. Pantalón gris, blusa color crema, mis zapatos cómodos. Me peiné el cabello en un moño bajo y me puse los aretes de perla que mi esposo me regaló en nuestro aniversario número 15. Necesitaba verme digna. Necesitaba verme fuerte. Bajé a desayunar como si nada. Soraya estaba preparando huevos revueltos, tarareando una canción. Me saludó con esa sonrisa falsa que ahora me daban ganas de arrancarle de la cara. Buenos días, Rosalía. ¿Dormiste bien? Como bebé, mentí sirviéndome café. Hoy tengo que salir temprano. Fabiola me invitó a tomar el té. Vi como los ojos de Soraya se entrecerraban levemente, calculando si eso representaba algún problema para sus planes. «Qué lindo», dijo finalmente. «Saluda a Fabiola de mi parte». Claro, como si alguna vez le hubiera importado Fabiola. Desayuné rápido, tomé mi bolso con todos los documentos escondidos en el fondo, y salí de esa casa sintiendo que cada paso me alejaba del infierno. El aire fresco de la mañana me golpeó en la cara como una bendición. Subí a mi auto, encendí el motor, y conduje hacia la Avenida Libertad con una sola cosa en mente. Justicia. No importaba cuánto me doliera. No importaba cuánto tuviera que sacrificar. Iban a pagar por cada mentira, por cada traición, por cada plan cruel que habían tejido en la oscuridad. La oficina del abogado Elías Romero estaba en un edificio antiguo pero bien conservado en el centro de la ciudad. Subí los 3 pisos por las escaleras porque el elevador estaba en mantenimiento,
y para cuando llegué a la puerta con el número 302 grabado en una placa de bronce, estaba sin aliento. Toqué 2 veces y una voz masculina me indicó que pasara. Elías Romero era un hombre de unos 40 años, de aspecto serio pero con ojos amables. Tenía el cabello negro con algunas canas en las sienes y usaba anteojos de montura fina. Se levantó de su escritorio cuando me vio entrar y extendió la mano con una sonrisa profesional. Señora Rosalía, Fabiola me habló mucho de usted. Por favor, tome asiento. Me senté en una de las sillas frente a su escritorio, aferrando mi bolso contra mi pecho como si fuera un salvavidas. Él volvió a sentarse y juntó las manos sobre la mesa, mirándome con atención completa. Fabiola me contó lo básico de su situación. Comenzó con voz calmada. Pero necesito que usted me cuente todo con sus propias palabras. Cada detalle es importante. Y quiero que sepa algo desde ahora. Lo que está pasándole es más común de lo que imagina, y hay formas legales de protegerse. No está sola en esto. Esas últimas palabras quebraron algo dentro de mí. No está sola. Hacía tanto tiempo que no escuchaba algo así con sinceridad que casi me hizo llorar de nuevo. Pero me contuve. Había llorado suficiente. Ahora era momento de actuar. Le conté todo. Desde el principio. Desde la muerte de mi esposo y los sacrificios que hice para criar a Miguel. Los $50,000 que invertí en la casa con la promesa de que viviríamos juntos. El cambio gradual en el trato de Soraya. El aislamiento que sufrí sin darme cuenta. La conversación que escuché entre Soraya y su hermano Moisés. El plan para declararme incapaz. El doctor corrupto. El asilo barato. Todo. Elías tomaba notas rápidamente en una libreta, asintiendo de vez en cuando, frunciendo el ceño en otros momentos. Cuando terminé, hubo un silencio largo mientras él revisaba lo que había escrito. Esto es grave, dijo finalmente, quitándose los anteojos para limpiarlos con un paño. Estamos hablando de intento de fraude, abuso financiero de adulto mayor, y posiblemente conspiración. Pero necesitamos pruebas sólidas para que esto no se convierta en una guerra de palabra contra palabra. Tengo esto, dije sacando todos los documentos de mi bolso. Recibos de las transferencias bancarias que hice para comprar la casa. Copias de los contratos. Estados de cuenta viejos donde se ve que vendí mi terreno. Elías los revisó cuidadosamente, uno por uno, y con cada papel que leía, su expresión se volvía más seria. Señora Rosalía, según estos documentos, usted puso el 80% del dinero para la compra de esta propiedad. ¿La casa está a nombre de quién? De Miguel, admití sintiendo un peso en el pecho. Él dijo que sería más fácil para el préstamo del banco. Pero me prometió que era para los dos. Que yo viviría ahí siempre. Elías dejó escapar un suspiro largo y negó con la cabeza. Este es el error más común que veo en estos casos. Padres que confían ciegamente en sus hijos y no protegen legalmente sus inversiones. Pero no todo está perdido. Hay algo que se llama enriquecimiento ilícito. Usted dio ese dinero con una promesa específica que no se está cumpliendo. Podemos argumentar que su hijo tiene una deuda moral y legal con usted. Pero podemos detenerlos. Pregunté con urgencia. ¿Podemos evitar que me declaren incapaz y me encierren? Sí, pero necesitamos movernos rápido y necesitamos más evidencia. Usted mencionó que escuchó conversaciones. ¿Tiene alguna grabación? Negué con la cabeza, sintiéndome estúpida. No se me ocurrió grabar. Solo escuché. Está bien, dijo Elías con paciencia. A partir de ahora, esto es lo que vamos a hacer. Primero, vamos a solicitar una evaluación psicológica y médica independiente con profesionales certificados que yo conozco. Eso establecerá formalmente que usted está en pleno uso de sus facultades mentales. Segundo, si es posible, necesito que grabe cualquier conversación donde ellos mencionen sus planes. En este estado, las grabaciones de conversaciones en propiedad propia son admisibles como evidencia si hay sospecha de actividad criminal. Saqué mi teléfono, que era un modelo viejo pero que tenía función de grabadora. Con esto puedo. Perfecto. Cada vez que estén hablando del tema, grábelos. No necesita que sea video, solo audio es suficiente. Y tercero, vamos a preparar documentos legales para proteger sus activos inmediatamente. Su pensión, cualquier cuenta bancaria que tenga,
Todo debe estar blindado legalmente. ¿Cuánto tiempo tenemos? Mi voz sonaba desesperada incluso para mis propios oídos. Según lo que me cuenta, ellos mencionaron 2 semanas. Eso nos da un margen pequeño pero manejable. El proceso legal para declarar a alguien incapaz no es rápido, pero si tienen un médico corrupto dispuesto a falsificar documentos, podrían intentar acelerarlo. Por eso debemos actuar ya. Me explicó todo el procedimiento. Los papeles que tendría que firmar. Las evaluaciones médicas que debía hacerme. Los testimonios que necesitaríamos recopilar de personas que pudieran atestiguar mi lucidez mental. Fabiola sería una testigo clave. También sugirió que hablara con antiguos compañeros de trabajo si todavía mantenía contacto con alguien. ¿Y cuánto va a costar todo esto? Pregunté con el estómago encogido. Mi pensión era de $1,200 al mes, y la mayoría se iba en medicinas y gastos básicos. Elías me miró con una expresión que no pude descifrar completamente. Había compasión ahí, pero también algo más. Determinación. Señora Rosalía, mi tía abuela pasó por algo similar hace 10 años. Sus propios hijos la despojaron de todo y la dejaron morir sola en un asilo horrible. Cuando me enteré ya era demasiado tarde para ayudarla. Desde entonces me especialicé en estos casos. Mi tarifa normal es de $200 la hora, pero para usted vamos a trabajar con un sistema diferente. Pagará lo que pueda ahora para cubrir gastos inmediatos, y el resto lo arreglamos cuando esto termine. Si recuperamos algo de su inversión en esa casa, ahí ajustamos cuentas. ¿Le parece justo? Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente se desbordaron. Este hombre, este completo extraño, me estaba ofreciendo más compasión y justicia que mi propio hijo. Gracias, susurré limpiándome las mejillas con el dorso de la mano. No sabe cuánto significa esto para mí. Lo sé perfectamente, respondió con una sonrisa triste. Ahora vamos a trabajar. Tenemos mucho que hacer y poco tiempo. Pasamos las siguientes 2 horas revisando cada detalle de mi caso. Elías me hizo firmar varios documentos, incluyendo uno que lo designaba como mi representante legal inmediato. Me explicó que eso evitaría que Miguel o Soraya pudieran tomar decisiones legales sobre mí sin mi consentimiento explícito. A partir de este momento, dijo mientras sellaba los documentos, cualquier intento de ellos de declararla incapaz tendrá que pasar por mí primero. Y créame, no va a ser fácil. Salí de esa oficina sintiéndome extraña. Por un lado, tenía miedo. Miedo de lo que vendría. Miedo de enfrentar a mi hijo. Miedo de perder lo poco que me quedaba. Pero por otro lado, por primera vez en meses, sentía algo parecido a la esperanza. No estaba indefensa. No estaba sola. Tenía un plan. Conduje de regreso a casa con las manos firmes en el volante. Ya no temblaban. El teléfono con la función de grabadora estaba listo en mi bolsillo. Los documentos legales estaban seguros en mi bolso. Y en mi pecho, donde antes había dolor y traición, ahora ardía algo mucho más peligroso. Venganza no. Justicia. Eso era lo que buscaba. Y no descansaría hasta conseguirla. Los siguientes días fueron los más difíciles de mi vida. Tuve que convertirme en actriz dentro de mi propia casa, fingiendo ser la viejita confundida y vulnerable que ellos esperaban ver, mientras en secreto documentaba cada movimiento, cada conversación, cada mentira. El teléfono siempre estaba en mi bolsillo, listo para grabar. Mis ojos siempre estaban alertas. Y mi corazón, aunque destrozado, se había vuelto de hierro. Soraya intensificó sus ataques de manera predecible. Comenzó a hacerme preguntas repetitivas frente a Lilia, grabando con su teléfono escondido entre los cojines del sofá. Yo la dejaba hacer, pero al mismo tiempo, mi propio teléfono grababa desde mi bolsillo, capturando no solo mis respuestas, sino también sus comentarios posteriores cuando creía que yo no escuchaba. Rosalía, ¿ya tomaste tus pastillas?, me preguntaba en las mañanas. Sí, las tomé después del desayuno, respondía yo. 10 minutos después, volvía a preguntar lo mismo. Rosalía, no olvides tomar tus pastillas. Ya las tomé, Soraya, decía yo con paciencia fingida. Y ella anotaba algo en su teléfono, construyendo su falsa narrativa de olvidos y confusión. Pero lo que no sabía es que yo estaba grabando todo, incluyendo el momento en que le decía a Miguel por la noche:
Hoy conseguí 3 escenas perfectas de ella olvidando cosas. El doctor Medina dice que con esto ya casi tenemos suficiente. Una tarde, mientras preparaba la comida, Soraya entró a la cocina con expresión preocupada y su teléfono en la mano, claramente grabando. Rosalía, ¿recuerdas dónde dejaste las llaves de tu auto esta mañana? Las he estado buscando por todos lados. Yo sabía perfectamente dónde estaban mis llaves. Estaban en mi bolso, donde siempre las guardaba. Pero decidí seguirle el juego. Están en mi bolso, dije con tranquilidad. ¿Estás segura? Porque revisé tu bolso y no estaban ahí. Por supuesto que no estaban ahí. Ella misma las había escondido para crear esta escena. Pero yo ya conocía el truco. Qué extraño, dije frunciendo el ceño. Siempre las dejo ahí. Vi el brillo de satisfacción en sus ojos. Creía que me tenía. Siguió grabando mientras yo buscaba las llaves por la cocina, fingiendo confusión. Cuando finalmente las encontró dentro del refrigerador, donde obviamente ella las había puesto, su expresión fue de triunfo absoluto. Rosalía, pusiste las llaves en el refrigerador, dijo con tono de preocupación falsa. ¿No te parece preocupante? Dios mío, murmuré llevándome la mano a la cabeza. No recuerdo haber hecho eso. Ella salió de la cocina satisfecha, probablemente para enviarle el video a ese tal Moisés o al doctor corrupto. Pero lo que no vio es que yo había grabado todo desde que entró. Y más importante aún, tenía las llaves en mi bolso toda la mañana. Había tomado una foto con fecha y hora de ellas ahí dentro antes de que Soraya comenzara su teatro. Esa noche, después de que todos se durmieron, envié las grabaciones y las fotos a Elías. Su respuesta llegó a los pocos minutos. Perfecto. Esto demuestra manipulación deliberada. Sigue así, pero ten cuidado. No queremos que sospechen. Las evaluaciones médicas que Elías había coordinado fueron un respiro. El doctor Fuentes, mi médico de siempre, me hizo exámenes exhaustivos. Pruebas de memoria, de razonamiento lógico, análisis cognitivos completos. Los resultados fueron claros. Yo estaba en perfecto estado mental para mi edad. De hecho, el doctor comentó que tenía mejor memoria que muchas personas 20 años más jóvenes. Rosalía, me dijo mientras firmaba los documentos, no sé qué está pasando, pero quiero que sepas que estos resultados son legalmente vinculantes. Nadie puede declararte incapaz con esta evidencia en tu contra. También visité a una psicóloga que Elías recomendó. Le conté toda la situación, dejé que evaluara mi estado emocional, mi capacidad de tomar decisiones. Ella determinó que yo estaba sufriendo abuso emocional y financiero, pero que mentalmente era completamente competente. Lo que estás viviendo es trauma, no demencia, me explicó. Y el hecho de que hayas tenido la lucidez de buscar ayuda legal demuestra exactamente lo opuesto a lo que ellos quieren probar. Con cada documento médico que recolectábamos, me sentía más fuerte, pero también más furiosa. Porque cada prueba de mi cordura era también una prueba de su traición. Una semana después de mi primera reunión con Elías, Soraya finalmente mostró sus cartas. Estábamos cenando cuando ella y Miguel intercambiaron una de esas miradas cargadas de significado. Supe que algo estaba por pasar. Rosalía, comenzó Miguel, y el hecho de que usara mi nombre en lugar de mamá me dijo todo lo que necesitaba saber. Soraya y yo hemos estado preocupados por ti. Hemos notado algunos cambios en tu comportamiento últimamente. ¿Cambios? Pregunté con inocencia, aunque mi mano en el bolsillo ya estaba activando la grabadora. Olvidos, intervino Soraya con falsa dulzura. Cosas perdidas. Confusión sobre qué día es. Pequeñas cosas que nos tienen intranquilos. Creemos que sería bueno que te viera un especialista, continuó Miguel sin mirarme a los ojos. Alguien que pueda evaluar si necesitas algún tipo de ayuda o tratamiento. Ahí estaba. El momento que habían estado preparando durante semanas. Un especialista. Repetí dejando que mi voz sonara levemente preocupada. ¿Creen que algo anda mal conmigo? No es nada grave, se apresuró a decir Soraya. Solo queremos asegurarnos de que estés bien. De hecho, ya hicimos una cita con el doctor Medina para pasado mañana. Es un excelente geriatra, muy respetado. El doctor Medina. El corrupto que tenía los papeles listos para declararme incapaz. El que probablemente ya había recibido su pago por adelantado.
No sé, dije mordiéndome el labio como si estuviera insegura. Mi doctor Fuentes siempre me ha atendido bien. Tal vez debería hablar con él primero. Vi un destello de irritación en el rostro de Soraya, pero lo disimuló rápidamente. El doctor Fuentes es médico general, argumentó. El doctor Medina es especialista en personas de tu edad. Sabe exactamente qué buscar. Además, agregó Miguel, y había algo en su tono que sonaba casi amenazante, ya está todo arreglado. La cita es a las 10 de la mañana. Te acompañamos. Por supuesto que me acompañarían. No podían arriesgarse a que yo fuera sola y dijera algo que arruinara sus planes. Está bien, acepté finalmente con un suspiro resignado. Si ustedes creen que es necesario. La satisfacción en sus rostros era nauseabunda. Creían que habían ganado. Creían que yo era tan ingenua que iría mansamente al matadero. Pero lo que no sabían es que yo también tenía una cita programada. Una cita con Elías, quien estaría presente en esa consulta con el doctor Medina, con documentos legales y evidencia suficiente para destruir todo su plan. Esa noche, Lilia se coló a mi habitación después de que todos se durmieron. Tenía los ojos rojos de llorar y se abrazó a mí con desesperación. Abuela, sollozó contra mi pecho. Escuché a mamá hablando por teléfono. Dijo que después de que el doctor te vea, te van a llevar a un lugar lejos. Dijo que yo no voy a poder visitarte. Le acaricié el cabello, sintiendo como mi corazón se partía por esta niña inocente atrapada en medio de la avaricia de sus padres. Tranquila, mi cielo, susurré besando su frente. No va a pasar nada de eso. Te lo prometo. ¿Cómo puedes estar segura? Porque a veces, dije mirándola a los ojos, las personas subestiman a las viejitas. Creen que somos débiles, que somos tontas, que no sabemos defendernos. Pero tu abuela aprendió hace mucho tiempo que en este mundo, o te defiendes o te devoran. Y yo no pienso ser devorada. Lilia me miró con esos ojos grandes llenos de una mezcla de miedo y esperanza. Vas a pelear. Voy a hacer algo mejor, respondí con una sonrisa que probablemente se veía más oscura de lo que pretendía. Voy a ganar. La acosté en mi cama esa noche, abrazándola hasta que se quedó dormida. Y mientras escuchaba su respiración tranquila, pensé en todo lo que estaba a punto de pasar. En menos de 48 horas, Miguel y Soraya descubrirían que habían cometido el error más grande de sus vidas. Habían despertado algo en mí que llevaba dormido demasiado tiempo. No era solo una madre traicionada. Era una mujer que había sobrevivido a pérdidas devastadoras, que había trabajado hasta los huesos por su familia, que había sacrificado todo. Y ahora, finalmente, era una mujer que había decidido que ya era suficiente. La mañana de la cita con el doctor Medina amaneció gris y fría, como si el cielo mismo supiera que algo importante estaba por suceder. Me vestí con cuidado, eligiendo un conjunto sencillo pero digno, pantalón negro, blusa color crema, mi suéter tejido favorito. Quería verme como lo que era, una mujer mayor respetable, no la demente confundida que ellos querían presentar. Miguel y Soraya estaban inusualmente atentos durante el desayuno. Demasiado atentos. Soraya me sirvió el café sin que lo pidiera. Miguel preguntó si había dormido bien. Todo era una actuación perfectamente coordinada, como si estuvieran ensayando para un público invisible. En cierto modo, así era. Estaban construyendo la narrativa de los hijos preocupados y abnegados que solo querían lo mejor para su pobre madre senil. ¿Lista, mamá?, preguntó Miguel cuando terminamos de desayunar, y la palabra mamá sonó tan hueca que casi me dio risa. Lista, respondí con voz suave, sumisa, exactamente como ellos esperaban. El consultorio del doctor Medina estaba en un edificio médico en el lado norte de la ciudad. Durante el trayecto en auto, Soraya no paró de hablar, llenando el silencio con comentarios superficiales sobre el clima, sobre Lilia, sobre cualquier cosa que mantuviera la farsa de normalidad. Miguel conducía en silencio, con los nudillos blancos sobre el volante. Estaba nervioso. Bien. Debería estarlo. Lo que ninguno de los dos sabía es que Elías ya estaba en ese edificio. Había llegado una hora antes, había hablado con la recepcionista, había presentado documentación legal estableciendo que él era mi representante autorizado en cualquier procedimiento médico relacionado con evaluaciones de capacidad mental. Y había dejado muy claro que cualquier diagnóstico o documento que saliera de esa consulta sería escrutado legalmente.
Subimos al cuarto piso en un elevador que olía a desinfectante. La sala de espera del consultorio era pequeña, con paredes color verde pálido y sillas de plástico incómodas. Había un par de personas esperando, hojeando revistas viejas sin prestar atención. La recepcionista, una mujer joven de expresión aburrida, nos indicó que esperáramos. El doctor Medina los atenderá en unos minutos, dijo sin levantar la vista de su computadora. Miguel y Soraya se sentaron a mi lado, uno de cada lado, como carceleros custodiando a un prisionero. Soraya sacó su teléfono y comenzó a revisar algo, probablemente repasando mentalmente todos los episodios falsos que había documentado. Miguel simplemente miraba al frente, con la mandíbula tensa. 10 minutos después, la puerta del consultorio se abrió y salió un hombre de unos 50 años. Bajo, regordete, con una sonrisa aceitosa que no llegaba a sus ojos. Usaba una bata blanca impecable y llevaba un portapapeles bajo el brazo. ¿Familia Salazar?, preguntó con voz melosa. Miguel se puso de pie inmediatamente. Sí, doctor Medina. Gracias por recibirnos. Por supuesto, respondió el doctor haciendo un gesto para que pasáramos. Adelante, por favor. Entramos a un consultorio que intentaba parecer acogedor, pero solo conseguía ser impersonal. Había un escritorio de madera, diplomas enmarcados en las paredes que probablemente eran falsos o comprados, y una camilla de examen en una esquina. El doctor Medina se sentó detrás de su escritorio y nos indicó que tomáramos asiento. Bien, comenzó abriendo una carpeta que ya tenía preparada. Entiendo que están preocupados por la señora. Miró el papel fingiendo no conocer mi nombre. Rosalía. ¿Pueden contarme qué han observado? Soraya se inclinó hacia adelante, con expresión de preocupación tan falsa que me dieron ganas de abofetearla. Doctor, hemos notado cambios significativos en los últimos meses. Olvida cosas constantemente. Deja objetos en lugares extraños. A veces no recuerda conversaciones que tuvimos apenas el día anterior. El doctor asentía mientras escribía, sin siquiera mirarme a mí. Como si yo no estuviera presente. Como si yo fuera un objeto a evaluar, no una persona. Ya veo, murmuraba. Y estos episodios han empeorado recientemente. Sí, mintió Miguel sin vergüenza. Cada vez son más frecuentes. Estamos preocupados de que pueda hacerse daño. La semana pasada dejó la estufa encendida. Eso era completamente falso. Yo nunca había dejado la estufa encendida. Pero ahí estaba mi hijo, inventando incidentes que nunca ocurrieron, construyendo una historia de incompetencia. El doctor Medina finalmente me miró, y sus ojos eran fríos, calculadores. Este hombre ya había tomado su decisión antes de que yo entrara por esa puerta. Ya había recibido su pago. Ya tenía los documentos preparados. Señora Rosalía, dijo con tono condescendiente, como si le estuviera hablando a una niña pequeña, ¿cómo se siente usted? Me siento bien, doctor, respondí con voz tranquila. ¿Recuerda qué día es hoy? Jueves, 22 de noviembre. ¿Y puede decirme dónde estamos? En su consultorio, en el edificio médico de la Avenida Norte. Hizo algunas preguntas más, todas diseñadas para parecer una evaluación legítima. Pero yo veía cómo intercambiaba miradas con Soraya, como ya estaba escribiendo conclusiones en su libreta antes de que yo terminara de responder. Esto era un teatro. Una farsa cruel. Bien, dijo finalmente cerrando su carpeta. Basándome en lo que su familia describe y en mi evaluación preliminar, recomiendo que la señora Rosalía sea sometida a estudios más exhaustivos. Es posible que estemos frente a un deterioro cognitivo que requiera supervisión constante. Ahí estaba. La trampa cerrándose. Soraya y Miguel intercambiaron una mirada de satisfacción apenas disimulada. ¿Qué significa eso exactamente, doctor? Preguntó Soraya con falsa inocencia. Significa, respondió el doctor sacando unos papeles de su cajón, documentos que claramente ya tenía preparados desde antes, que deberíamos considerar establecer una tutela legal. Alguien que pueda tomar decisiones médicas y financieras en nombre de la señora Rosalía, para su propia protección. Para mi propia protección. Qué bonita manera de decir que querían robarme mi libertad y mi dinero. El doctor comenzó a explicar el proceso, los papeles que había que firmar, los pasos legales a seguir.
Soraya asentía con expresión grave. Miguel miraba al suelo, sin poder enfrentar la magnitud de lo que estaba haciendo. Cobarde hasta el final. Y entonces, justo cuando el doctor Medina estaba a punto de pedirme que firmara el primer documento, la puerta del consultorio se abrió. Elías Romero entró con paso firme, vestido con un traje impecable, llevando un maletín de cuero y una expresión que podría congelar el infierno. Detrás de él venía una mujer de aspecto oficial con una cámara y equipo de grabación. «Buenos días», dijo Elías con voz que no admitía réplica. «Soy el abogado Elías Romero, representante legal de la señora Rosalía Salazar. Y esta», señaló a la mujer, «es la escribana pública Claudia Márquez, quien estará documentando esta consulta oficialmente». El doctor Medina palideció. Soraya se puso rígida en su silla. Miguel finalmente levantó la vista, confundido y asustado. «¿Qué significa esto?», balbuceó el doctor intentando recuperar la compostura. «Esta es una consulta médica privada. No cuando hay sospecha de fraude médico y conspiración para cometer abuso financiero de adulto mayor», respondió Elías colocando su maletín sobre el escritorio y abriéndolo con movimientos precisos. «Doctor Medina, o debería decir, señor Medina, porque tengo aquí documentos que demuestran que su licencia médica fue suspendida hace 3 años por irregularidades en evaluaciones geriátricas similares». El silencio que siguió fue absoluto. Podía escuchar mi propio corazón latiendo en mis oídos. Eso es ridículo», tartamudeó el doctor, pero el sudor ya comenzaba a brillar en su frente. «Ridículo». Elías sacó una carpeta y comenzó a esparcir documentos sobre el escritorio. «Aquí tengo las evaluaciones médicas legítimas de la señora Rosalía, realizadas la semana pasada por el doctor Fuentes y la psicóloga Ramírez, ambos profesionales certificados y reconocidos. Ambas evaluaciones concluyen que la señora Rosalía está en perfecto estado mental». Puso más papeles sobre la mesa. «También tengo grabaciones de conversaciones donde se discute abiertamente el plan para declarar a la señora Rosalía incapaz con el propósito de tomar control de sus bienes y pensión. Grabaciones que incluyen referencias específicas a usted, doctor Medina, y a los documentos que supuestamente ya tiene preparados». Soraya se había puesto blanca como papel. Miguel parecía que iba a vomitar. «Esto es un malentendido», intentó decir Soraya con voz temblorosa. «Nosotros solo queremos lo mejor para Rosalía». Elías la miró con una expresión de desprecio puro. «Señora Soraya, tengo grabaciones de usted admitiendo que planeaba encerrar a su suegra en el asilo San Rafael, que cuesta $300 mensuales, mientras se quedaba con su pensión de $1,200. Tengo evidencia de manipulación deliberada, incluyendo videos donde usted esconde objetos para luego acusar a la señora Rosalía de haberlos extraviado». El consultorio se había convertido en una tumba silenciosa. Soraya temblaba visiblemente, sus manos aferradas al borde de su silla. Miguel tenía la cabeza entre las manos, incapaz de mirar a nadie. El doctor Medina intentaba mantener una expresión neutral, pero el pánico en sus ojos lo traicionaba. Y yo, sentada ahí en medio de todos ellos, finalmente me permití sentir algo parecido a la satisfacción. «No entiendo», murmuró Miguel levantando la vista hacia mí por primera vez, y en sus ojos había algo que podría haber sido confusión genuina. «Mamá, tú sabías todo esto». La palabra mamá sonó diferente esta vez. Había miedo en ella. Había culpa. «Sabía desde el momento en que escuché a tu esposa planeando mi encierro», respondí con voz firme, más firme de lo que había sonado en meses. «Sabía cuando escuché que me llamaban carga. Sabía cuando decidiste que mi pensión era más valiosa que mi dignidad». Miguel abrió la boca, pero no salió ningún sonido. ¿Qué podía decir? No había defensa posible para lo que habían hecho. Elías continuó sacando documentos de su maletín, cada uno más condenatorio que el anterior. «Aquí tenemos los registros de llamadas entre la señora Soraya y su hermano Moisés, discutiendo los detalles del fraude. Tenemos las transferencias bancarias que la señora Rosalía hizo hace 6 años, demostrando que ella puso $50,000 para la compra de la casa donde actualmente vive. Y tenemos testimonios de vecinos que declaran haber visto a la señora Rosalía en perfecto estado mental, activa, lúcida, sin ningún signo de deterioro cognitivo». Cada palabra era un martillazo. Cada documento era un clavo en el ataúd de sus planes. «Doctor Medina», continuó Elías volteando hacia el médico corrupto, «usted tiene 2 opciones.
Puede admitir ahora mismo que esta evaluación era fraudulenta y cooperar con las autoridades, o puedo presentar toda esta evidencia ante el colegio médico y la fiscalía, en cuyo caso, además de perder definitivamente su licencia, enfrentará cargos criminales por fraude, conspiración y abuso de adulto mayor. ¿Qué prefiere? El doctor Medina se derrumbó como un castillo de naipes. Sus hombros se hundieron, su rostro se descompuso, y por un momento pareció 10 años más viejo. Yo solo necesitaba el dinero, murmuró con voz quebrada. No pensé que fuera tan grave. Ellos me dijeron que era solo un trámite, que la señora iba a estar mejor cuidada. ¿Cuánto le pagaron?, preguntó Elías sin un ápice de compasión. $5,000, admitió el doctor sin levantar la vista. 2,000 por adelantado, 3,000 cuando firmara los papeles de incapacidad. $5,000. Ese era el precio de mi libertad para este hombre. Menos de lo que yo había invertido en la educación de mi hijo. Elías se volvió hacia Miguel y Soraya. Y ustedes tienen también 2 opciones. Podemos resolver esto legalmente aquí y ahora, con consecuencias civiles pero sin cargos criminales. O puedo llevar todo esto a la fiscalía y dejar que enfrenten las consecuencias completas de intento de fraude, conspiración, abuso financiero y emocional de adulto mayor. En algunos estados, eso puede significar hasta 10 años de prisión. No, susurró Soraya, y por primera vez su máscara de control perfecto se desmoronó completamente. No, por favor. Tenemos una hija. No pueden hacernos esto. No puedo. La voz de Elías era hielo puro. Ustedes iban a encerrar a esta mujer en un asilo de mala muerte y robarle cada centavo. Y ahora me piden compasión. Miguel, dije finalmente, y mi hijo levantó la vista hacia mí con ojos vidriosos. Mírame cuando te hablo. Él obedeció, y vi lágrimas comenzando a formarse. Demasiado tarde para lágrimas. Yo te di todo, continué, y mi voz no temblaba. Debería haber temblado, debería haberse quebrado, pero no lo hizo. Trabajé hasta destruir mi cuerpo para que tuvieras una educación. Vendí la casa donde fuiste feliz. Vendí el último pedazo de tierra que tu padre me dejó. Y tú, mi propio hijo, la persona que cargué dentro de mí durante 9 meses, decidiste que yo era desechable. Mamá, yo. Intentó hablar, pero lo interrumpí. No me llames mamá. Perdiste ese derecho cuando decidiste que mi pensión valía más que mi vida. Las lágrimas finalmente rodaron por sus mejillas. Bien. Que llorara. Que sintiera aunque fuera una fracción del dolor que me causó. Elías puso un documento sobre el escritorio, frente a Miguel y Soraya. Este es un acuerdo. La señora Rosalía renuncia a presentar cargos criminales a cambio de lo siguiente. Primero, reconocimiento legal de que los $50,000 que ella invirtió en la casa constituyen una deuda familiar. Segundo, transferencia inmediata del 50% de la propiedad a nombre de la señora Rosalía. Tercero, Miguel y Soraya cubren todos los gastos legales de este proceso, que hasta ahora suman $8,000. Y cuarto, orden de restricción que les prohíbe tomar cualquier decisión legal, médica o financiera en nombre de la señora Rosalía sin su consentimiento explícito y presencia de un testigo legal. Eso es imposible, balbuceó Soraya. No tenemos $8,000. Entonces vendan algo, respondió Elías sin inmutarse. Tienen una semana para conseguir el dinero y firmar la transferencia de propiedad. Si no cumplen, presento los cargos criminales y esto se vuelve público. Sus empleadores se enterarán. Los vecinos se enterarán. Y créanme, el estigma de intentar robarle a una anciana vulnerable no desaparece fácilmente. Soraya miraba el documento como si fuera una serpiente venenosa. Miguel tenía la cabeza gacha, derrotado. ¿Y si no firmamos?, preguntó Soraya con un último destello de desafío. Entonces, dijo Elías con una sonrisa que no tenía nada de amable, nos vemos en la corte. Y les aseguro que cuando un juez vea todas estas grabaciones, estos documentos, estas pruebas de manipulación deliberada, no solo perderán la casa completa, sino que enfrentarán cargos criminales que los perseguirán el resto de sus vidas. Su hija crecerá sabiendo que sus padres intentaron robarle a su propia abuela. El nombre de Lilia fue el golpe final. Vi cómo algo se rompía definitivamente en Miguel.
Tomó el bolígrafo que Elías le ofrecía con mano temblorosa. «Voy a firmar», dijo con voz ahogada. «Soraya, firma». «Pero, Miguel». «Firma», gritó él, y fue la primera vez en años que lo escuchaba alzarle la voz a su esposa. «Ya hicimos suficiente daño». Soraya tomó el bolígrafo con manos temblorosas y firmó. El sonido de la pluma sobre el papel fue como una sentencia definitiva. La escribana documentó todo, tomó fotografías de las firmas, certificó los documentos. Cuando terminó, Elías guardó todo en su maletín con movimientos precisos. «Tienen una semana», repitió. «Si no cumplen, las consecuencias serán permanentes». Nos levantamos para salir. Pasé junto a Miguel y por un momento, solo un momento, me detuve. Él me miraba con ojos suplicantes, como si esperara que dijera algo, que perdonara, que olvidara. Pero no dije nada, porque no había nada que decir. El hijo que yo conocí, el niño que amé con cada fibra de mi ser, había muerto. En su lugar había un extraño que había elegido la codicia sobre el amor. Salí de ese consultorio con la cabeza en alto. Elías caminaba a mi lado, y la escribana detrás de nosotros. Y mientras el elevador nos llevaba hacia abajo, finalmente permití que una sonrisa pequeña, muy pequeña, se formara en mis labios. Había ganado. No había recuperado a mi hijo, probablemente nunca lo recuperaría. Pero había recuperado algo más importante. Mi dignidad. Los días que siguieron fueron extraños y dolorosos. Continué viviendo en la casa, porque legalmente era mi derecho, pero el ambiente era tan tenso que podía cortarse con un cuchillo. Miguel y Soraya apenas me dirigían la palabra. Cuando nos cruzábamos en el pasillo, desviaban la mirada. Durante las comidas, el silencio era absoluto, roto solo por el sonido de los cubiertos contra los platos. Era como vivir con fantasmas que me culpaban por haber descubierto su traición. Soraya había cambiado por completo. Ya no había sonrisas falsas ni preguntas dulces. Su verdadero rostro había quedado expuesto, y era amargo, resentido, lleno de un odio que ya ni siquiera intentaba disimular. Me miraba como si yo le hubiera arruinado la vida, como si yo fuera la villana de esta historia. La ironía era tan profunda que casi dolía. Miguel, por su parte, parecía un hombre destrozado. Había perdido peso, tenía ojeras profundas, y lo sorprendía mirándome de lejos con una expresión que podría haber sido arrepentimiento. Pero nunca se acercó. Nunca dijo «lo siento». Nunca intentó explicar o justificar. Solo existía en esa casa como una sombra de lo que alguna vez fue mi hijo. La única luz en esa oscuridad era Lilia. La niña venía a mi habitación cada noche, se acurrucaba a mi lado, y me abrazaba como si tuviera miedo de que desapareciera. Le leía cuentos, le acariciaba el cabello, le prometía que todo estaría bien, aunque no estaba segura de si era verdad. «Abuela», me preguntó una noche mientras mirábamos el techo de mi habitación, «¿por qué mamá y papá están tan enojados?» «Porque hice algo que no esperaban», respondí eligiendo mis palabras con cuidado. Me defendí. «Eso está mal». «No, mi amor. Defenderse nunca está mal. Pero a veces, cuando te defiendes de las personas que amas, duele más». Ella procesó eso en silencio, su pequeña mano apretando la mía. «¿Todavía amas a papá?», preguntó finalmente. La pregunta me golpeó como un puñetazo. ¿Amaba a Miguel? El niño que fue, sí. Lo amaría siempre. Pero el hombre en que se convirtió, el hombre que conspiró para encerrarme y robarme, ese era un extraño. «Amo lo que él era», respondí honestamente. «Pero no sé si amo lo que decidió ser». Pasó una semana exacta desde la confrontación en el consultorio. Elías me llamó temprano por la mañana. «Rosalía, los documentos están listos». Miguel y Soraya cumplieron. Vendieron el auto de ella y pidieron un préstamo para juntar los $8,000. La transferencia de propiedad está procesada. Oficialmente, eres dueña del 50% de esa casa. Debería haberme sentido victoriosa. Debería haber celebrado. Pero solo sentía un vacío profundo en el pecho. ¿Y ahora qué?, pregunté con voz cansada. «Ahora tienes opciones», respondió Elías. «Puedes quedarte ahí, es tu derecho. Puedes forzar la venta de la propiedad y dividir las ganancias.
O puedes negociar tu salida con compensación. Tú decides. Esa tarde, me senté en el jardín que yo misma había plantado años atrás. Las rosas que cultivé con tanto cuidado estaban floreciendo, ajenas al caos humano que ocurría dentro de esas paredes. Y mientras las miraba, tomé una decisión. No quería quedarme en esa casa. No quería vivir rodeada de resentimiento y silencio. No quería que Lilia creciera en medio de esta tensión tóxica. Pero tampoco iba a irme con las manos vacías después de todo lo que había invertido. Llamé a Elías y le pedí que arreglara una reunión. Una última conversación con Miguel y Soraya para cerrar este capítulo de mi vida. La reunión fue en la sala de estar, en una tarde lluviosa que parecía sacada de una novela triste. Elías estaba presente como mediador. Miguel y Soraya se sentaron del otro lado de la mesa de centro, tensos como cables a punto de romperse. He tomado una decisión, comencé sin preámbulos. Voy a dejar esta casa. Pero no gratis. Quiero que me compren mi parte. Vi como algo parecido al alivio cruzaba el rostro de Soraya, pero se contuvo. ¿Cuánto?, preguntó Miguel con voz ronca. $50,000, respondí. Exactamente lo que invertí hace 6 años. Eso es imposible, saltó Soraya. No tenemos ese dinero. Entonces consigan un préstamo sobre la casa, respondí con calma. Tienen 6 meses para reunir el dinero. Mientras tanto, yo me mudo. Pero si no cumplen en ese plazo, fuerzo la venta de la propiedad completa y nos dividimos todo por la mitad. Y créanme, en el mercado actual, esta casa vale bastante más. Miguel se pasó las manos por el rostro, agotado. ¿Por qué 6 meses? ¿Por qué no simplemente vender la casa ahora y dividirlo? ¿Por qué?, dije mirándolo directamente a los ojos por primera vez en días, porque todavía recuerdo que alguna vez fuiste mi hijo. Y porque Lilia merece un hogar estable. Pero esto es lo último que hago por ustedes. Después de esto, no me deben nada y yo no les debo nada. Hubo un silencio largo. Elías puso los documentos sobre la mesa, explicando los términos legales, las cláusulas, las consecuencias del incumplimiento. Miguel y Soraya los leyeron con expresiones sombrías. ¿Y dónde vas a vivir?, preguntó Miguel de repente, y había algo genuino en su preocupación que me tomó desprevenida. Encontré un apartamento pequeño, respondí. Fabiola me ayudó a buscarlo. Tiene una habitación, una cocina, está cerca de la plaza donde solía caminar cuando eras niño. Es suficiente para mí. Mamá, comenzó Miguel, y su voz se quebró. Yo nunca quise. No sabía que iba a llegar tan lejos. Pero llegó, lo interrumpí. Y tú permitiste que llegara. No fuiste tú quien lo planeó, Miguel, pero tampoco fuiste tú quien lo detuvo. Y eso es igual de grave. Él bajó la mirada, incapaz de contradecirme porque sabía que era verdad. Firmaron los documentos. Cada firma era una despedida silenciosa. Cada rúbrica era el cierre de algo que alguna vez fue una familia. Cuando terminó, me levanté para irme. Pero antes de salir de la sala, me volví una última vez. Soraya, dije, y ella levantó la vista con expresión defensiva. Conseguiste lo que querías. La casa es toda tuya ahora, o lo será en 6 meses. Pero quiero que entiendas algo. Ganaste una casa, pero perdiste mucho más. Perdiste la oportunidad de que tu hija creciera conociendo a su abuela. Perdiste el respeto de cualquiera que se entere de lo que intentaste hacer. Y perdiste la posibilidad de mirar a tu hija a los ojos sin vergüenza cuando sea lo suficientemente mayor para entender lo que hiciste. Soraya no respondió, pero vi cómo sus manos se apretaban en puños sobre su regazo. Y Miguel, continué volteando hacia mi hijo, tú perdiste algo que nunca podrás recuperar. Perdiste a tu madre. No porque yo haya muerto, sino porque tú elegiste matarme en vida. Y espero, sinceramente espero, que esa elección no te persiga todas las noches cuando cierres los ojos. Salí de esa casa sin mirar atrás. Elías me acompañó hasta mi auto, y antes de que subiera, me puso una mano en el hombro. Hiciste lo correcto, dijo con firmeza. No se siente como lo correcto, admití con voz cansada. Nunca se siente así, respondió. Pero lo fue. Conduje hasta mi nuevo apartamento, ese lugar pequeño pero mío, donde nadie podría traicionarme porque nadie tendría el poder de hacerlo.
Y esa noche, sola en mi nueva cama, en mi nueva vida, finalmente permití que todo el dolor saliera. Lloré por el hijo que perdí. Lloré por los años desperdiciados. Lloré por la familia que creí tener y que resultó ser una ilusión. Pero cuando amaneció, me levanté, me vestí, me preparé un café, y miré por la ventana hacia un futuro incierto pero finalmente mío. Pasaron 4 meses desde que dejé esa casa. 4 meses en los que aprendí a vivir sola nuevamente, a redescubrir quién era yo sin el peso de las expectativas familiares sobre mis hombros. El apartamento pequeño se convirtió en mi refugio. Pinté las paredes de color beige claro, coloqué cortinas color marfil que dejaban entrar la luz del sol, y poco a poco fui llenándolo de cosas que me hacían feliz. Plantas en el balcón, fotografías viejas de cuando mi esposo aún vivía, libros que nunca tuve tiempo de leer. Fabiola me visitaba 2 veces por semana. Tomábamos café en mi pequeña sala, hablábamos de todo y de nada, y ella nunca me hacía sentir como si fuera una carga. Me había ayudado a conseguir un trabajo voluntario en la biblioteca comunitaria, organizando libros y ayudando a los niños con sus tareas. No pagaba mucho, apenas $200 al mes, pero no lo hacía por el dinero. Lo hacía porque me hacía sentir útil nuevamente, porque me recordaba que todavía tenía algo que ofrecer al mundo. Mi pensión de $1,200 alcanzaba perfectamente para mi renta de $400, mis medicinas, mi comida, y hasta me sobraba un poco para guardar. Era irónico. Soraya y Miguel habían querido robarme todo esto, y resultó que yo no necesitaba tanto para ser feliz. Solo necesitaba paz. Solo necesitaba dignidad. Lilia venía a visitarme los domingos. Miguel la traía y la dejaba en la puerta del edificio. Nunca subía. Nunca me miraba a los ojos. Solo esperaba en el auto hasta que Lilia entraba, y luego se iba. La niña pasaba el día conmigo, horneábamos galletas, jugábamos cartas, veíamos películas viejas. Y en esos momentos, en esa felicidad simple, yo encontraba algo parecido a la sanación. Mamá está más callada ahora, me contó Lilia un domingo mientras decorábamos galletas con glaseado. Ya no habla tanto por teléfono con el tío Moisés. ¿Y tu papá? Pregunté aunque no estaba segura de querer saber la respuesta. Papá trabaja mucho. Casi nunca está en casa. Cuando está, se sienta solo en el jardín y mira las rosas que tú plantaste. Esa imagen me dolió más de lo que esperaba. Miguel solo, mirando lo que yo había construido, probablemente dándose cuenta demasiado tarde de lo que había perdido. ¿Hablan de mí?, pregunté. Lilia asintió con tristeza. A veces. Mamá dice que tú fuiste muy dura con ellos. Pero papá no dice nada. Solo se queda callado. Dura. Qué palabra interesante. Había sido dura al defenderme de que me robaran, me encerraran, me despojaran de mi libertad y mi dignidad. Si eso era ser dura, entonces con orgullo lo aceptaba. El 5.º mes llegó con noticias. Elías me llamó una tarde con voz seria. Rosalía, Miguel llamó a mi oficina. Dice que tienen el dinero. Quieren cerrar el trato. Mi corazón dio un vuelco. $50,000. Más de lo que había tenido en años. Dinero que podría invertir, que podría darme seguridad real para mi vejez. Pero también significaba el cierre definitivo. Significaba que legalmente, oficialmente, yo ya no tendría ninguna conexión con esa familia más allá de ser la abuela de Lilia. Organiza la reunión, dije finalmente. Nos encontramos en la oficina de Elías una semana después. Era una tarde gris, con nubes bajas que amenazaban lluvia. Miguel entró primero, solo. Soraya no vino, y eso lo dijo todo. Ella no tenía el coraje de enfrentarme nuevamente. Mi hijo se veía terrible. Había perdido más peso, tenía el rostro demacrado, y cuando me vio, algo en sus ojos se quebró. Pero se mantuvo en pie, firme, como si estuviera cumpliendo con una sentencia. Elías manejó todo profesionalmente. Los documentos, las transferencias bancarias, las firmas. $50,000 fueron depositados en mi cuenta. La casa quedaba completamente a nombre de Miguel y Soraya. Todos los vínculos legales entre nosotros se cortaban excepto aquellos relacionados con Lilia. Cuando todo estuvo firmado y certificado, Elías se disculpó y salió de la oficina para darnos privacidad. No le pedí que lo hiciera, pero probablemente vio en mi rostro que necesitaba decir algo.
Miguel y yo nos quedamos ahí, sentados en esa oficina que olía a papel viejo y café frío, sin saber qué decir. Mamá, comenzó finalmente, y su voz era puro dolor. No espero que me perdones. No merezco tu perdón. Pero necesito que sepas que me odio a mí mismo todos los días por lo que hice. Por lo que permití que pasara. No te odias lo suficiente, respondí con frialdad. Si te odiaras de verdad, habrías hecho algo antes. Habrías detenido a Soraya antes de que llegara tan lejos. Tienes razón, admitió con lágrimas rodando por sus mejillas. Fui un cobarde. Sigo siendo un cobarde. Pero quiero que sepas algo. Ese dinero que te acabamos de dar, no es un préstamo de la casa. Es mi fondo de retiro. Todo lo que había ahorrado durante 15 años. Me lo gasté todo para pagarte. Me quedé en silencio, procesando esa información. Su fondo de retiro. Su futuro. Lo había sacrificado. Soraya no lo sabe, continuó. Ella cree que conseguimos un préstamo del banco. Pero no fue así. Usé todo mi dinero porque es lo único que podía hacer para empezar a pagar por lo que te hice. ¿Y qué quieres que te diga? Pregunté con voz cansada. ¿Que ahora todo está bien? ¿Que te perdono porque sacrificaste tu futuro? No, negó con la cabeza. No quiero que me perdones. Solo quería que supieras que lo hice. Que tal vez algún día, cuando yo sea viejo y esté solo, puedas pensar que al menos intenté hacer algo correcto. Nos miramos en silencio. Vi al niño que fue en esos ojos llorosos. Vi al joven que se graduó con honores gracias a mis sacrificios. Vi al hombre que se casó lleno de sueños. Y vi al hombre roto que estaba frente a mí ahora, pagando el precio de sus decisiones. Miguel, dije finalmente, no sé si algún día podré perdonarte completamente. No sé si podré olvidar lo que escuché, lo que sentí cuando descubrí que mi propio hijo quería deshacerse de mí como si fuera basura. Pero voy a decirte algo, y escúchalo bien porque es lo último que voy a decirte sobre este tema. Él asintió, esperando. Tú elegiste a Soraya sobre mí. Elegiste la comodidad sobre la lealtad. Elegiste el dinero sobre el amor. Y ahora tienes que vivir con esas elecciones. Pero Lilia no tiene que pagar por tus errores. Así que te voy a pedir algo. Cuando esa niña crezca, cuando tenga edad para entender lo que pasó, cuéntale la verdad. No me pintes como la villana. No inventes excusas. Dile exactamente lo que hiciste y por qué estuvo mal. Porque si no lo haces, si le mientes, entonces todo esto no habrá servido de nada. Te lo prometo, susurró con voz quebrada. Las promesas tuyas ya no significan mucho para mí, respondí poniéndome de pie. Pero es todo lo que puedo pedirte. Salí de esa oficina sin despedirme, sin abrazarlo, sin darle el consuelo que probablemente buscaba. Porque yo no era su madre en ese momento. Era simplemente una mujer que había aprendido, tarde pero finalmente, que amarse a sí misma no era egoísmo. Era supervivencia. 2 meses después, un domingo por la tarde, Lilia y yo estábamos en el parque alimentando a las palomas cuando me dijo algo que me dejó helada. Abuela, papá y mamá se van a divorciar. La miré sorprendida. ¿Cómo lo sabes? Los escuché anoche. Papá le dijo a mamá que ya no podía seguir viviendo con alguien que lo había convertido en un monstruo. Mamá gritó mucho. Dijo que era tu culpa. Que tú habías destruido su familia. Debería haberme sentido culpable. Debería haber sentido algo de responsabilidad. Pero no sentí nada de eso. Solo sentí una calma profunda. Porque no había sido yo quien destruyó esa familia. Había sido su propia codicia, su propia crueldad, su propia incapacidad de ver que el amor verdadero no tiene precio. ¿Y tú qué piensas? Le pregunté a Lilia. Ella se quedó callada un momento, mirando las palomas picotear las migas de pan que habíamos traído. Pienso que hiciste bien, abuela, dijo finalmente. Pienso que si alguien intenta hacerte daño, está bien defenderte, aunque sea tu propia familia. La abracé fuerte, esa niña sabia en un cuerpo pequeño, y pensé que tal vez, solo tal vez, algo bueno había salido de todo esto. Lilia había aprendido una lección que yo aprendí demasiado tarde. Que el amor propio no es negociable. Que la dignidad no tiene precio. Y que a veces,
La familia que te daña no merece tu lealtad. Mientras caminábamos de regreso a casa tomadas de la mano, miré hacia el cielo que comenzaba a oscurecer. No sabía qué me depararía el futuro. No sabía si Miguel y yo algún día podríamos tener algo parecido a una relación nuevamente. No sabía si Soraya aprendería algo de todo esto o si solo me odiaría para siempre. Pero sabía algo con certeza. Había sobrevivido. Me había defendido. Y había recuperado lo más importante. Mi libertad. Mi dignidad. Mi vida. Y eso, al final, era todo lo que realmente importaba.